Este gráfico es una combinación entre los efectos de la terapia de bioresonancia que estamos realizando y la bioelectrónica de Vincent, para mostrarnos de una forma muy sencilla la tendencia que tiene el bioterreno y el riesgo que hay a desarrollar un trastorno degenerativo. En la gráfica se van a representar el movimiento de 3 parámetros: el pH, el nivel de oxidación y la mejoría o no que se está consiguiendo con la terapia de bioresonancia. Además de estos 3 parámetros, el gráfico utiliza 2 figuras, el círculo y el cuadrado. El movimiento del círculo muestra los resultados de hoy y los del cuadrado dónde se encontraba en la sesión anterior. De esta forma, ¿qué podemos ver? Pues la evolución desde la última visita. Vamos a ver cómo se representa cada parámetro y qué indica su movimiento. Programas, homotoxicología. Tendremos primero que activar la pantalla en InfoClick First. Podemos cerrar aquí y desde aquí acceder a resultados del bioterreno. Empezamos por las figuras rojas. Ya sabemos que hoy es círculo y que la última sesión es el cuadrado. En ellas se refleja el nivel de oxidación y el nivel de pH de Vincent. El nivel de oxidación se refleja en el movimiento horizontal, es decir, de derecha a izquierda, en el eje de las X. El movimiento hacia la derecha muestra una reducción de oxidación y hacia la izquierda muestra un aumento de oxidación. La mejoría se encontraría, el punto al que tenemos que tender está en el 0. El movimiento hacia arriba y hacia abajo, que es el movimiento del eje de las Y, refleja el pH. Hacia arriba muestra un cambio alcalino, hacia abajo muestra un cambio ácido. En ambos casos, tanto a nivel horizontal como vertical, lo ideal es que tienda al punto 0. Cuanto más tienda el círculo al punto 0, más que el cuadrado, pues mayor es la mejoría que podemos ver en este área. Pasamos ahora a las figuras negras. Hoy círculo, cuadrado sería la sesión anterior. En ellas vemos cómo se está integrando la terapia de bioresonancia, si está proporcionando mejoría o, mejor dicho, si el organismo está siendo capaz de integrar los ajustes que se están realizando. El movimiento horizontal de derecha a izquierda muestra la tendencia a la regeneración. Hacia la izquierda indica tendencia a la desintoxicación y a la regeneración. A la derecha, pues lo contrario, tendencia hacia la intoxicación y hacia la degeneración. Entonces, mejoría siempre que vaya hacia la izquierda. Y el movimiento vertical de estas figuras negras, arriba y abajo, muestra hacia arriba tendencia al bloqueo y al estrés, y hacia abajo tendencia a la degeneración y al error metabólico. Luego, en este caso, mejor en el centro, en el cruce de los ejes. En las figuras negras, entonces, podemos ver la mejoría o no de nuestra terapia. En este caso, pues vemos que no, que la terapia anterior parece que muestra el valor más hacia la izquierda, ¿no? Y hacia el punto 0. O sea, realmente se trata de observar la posición que tiene cada figura y su tendencia de movimiento desde la sesión anterior. ¿Cómo tenemos que ver la mejoría aquí? ¿En qué nos tenemos que fijar? Porque luego nos hacemos un lío con los círculos, los cuadrados. Pues cuando miramos al gráfico nos tenemos que fijar en la tendencia de movimiento de los círculos respecto de los cuadrados. Buscamos que el círculo negro se mueva hacia la izquierda, es decir, hacia la regeneración y hacia la línea horizontal, que no haya ni bloqueo ni problema metabólico, y que el círculo rojo se acerque lo más posible al cruce de ejes para que haya un equilibrio entre el pH y la oxidación. Esto mostraría una mejoría desde la última sesión.